Ok, volvimos. Hola, Nico. Vamos a esperar que entren los demás chicos. Ahí está, empezando Pato. A ver quién más ingresa. Hola, Pato. Hola, profe. Hola, ¿cómo está? Bueno, vamos a seguir viendo los ejercicios que estábamos viendo, completando. Son bastantes, así que vamos a tener bastante para practicar. Estábamos, bueno, rebobino un poquito. Ya voy a compartirles la pantalla con el que estábamos. Muy bien. Era este ejercicio, pero bueno, lo vamos a empezar desde el principio. Bueno, ahora teníamos un campo vectorial que era, bueno, de R3 en R3, o sea, tenemos tres funciones coordenadas involucradas en la diferencial total esta. Ya tengo una F1 de x y z de dx, una F2 de x y z de dy, y una F3 de x y z de dz. Bueno, la forma de comprobar que estas tres funciones coordenadas hace una diferencial exacta es ver que el rotor me dé el vector nulo. Y efectivamente, con estas tres funciones coordenadas, el rotor me da el vector nulo. Por lo tanto, se trata de una diferencial exacta. Bueno, la idea ahora es determinar justamente la función potencial de la cual deriva. Es decir, va a existir una función potencial donde justamente esta función vectorial formada por la F1, la F2 por la F3 es el gradiente de esa función. Entonces, estoy buscando una función escalar phi de x y z tal que la derivada parcial de la phi con respecto de x me dé f1, la derivada parcial de la phi con respecto de y me dé f2 y la derivada parcial de la phi con respecto de z me da f3. Bueno, si eso es lo que tiene que cumplir, entonces si yo integro la f1 con respecto de x, justamente voy a tener la phi. Pero eso va a haber que agregarle alguna función que no dependa de x, ¿veo o no? Que solo dependa de y de z, ya que la derivada con respecto de x de esta función se me daría 0. Y la derivada con respecto de x de la integral con respecto de x volvería a obtener la función f1. Bueno, entonces habíamos integrado con respecto de x, 2x y z, integral con respecto de x es x cuadrado y z, integrar con respecto de x, z cuadrado es z cuadrado x, ya que z cuadrado es una constante para x, integrar menos 2y cuadrado con respecto de x es menos 2y cuadrado x, nuevamente por lo mismo, de 1x, más la función. Bueno, ahora uso la segunda condición. Supuestamente esta es la expresión de mi phi, que todavía tengo indeterminado quién es la c de y la c de iz. Pero si yo lo derivo esto con respecto de y, tendría que ser igual a la f2. Entonces, si yo lo derivo esto con respecto de y, me quedaría, derivando con respecto de y, esta primer sumando es x cuadrado z. De este con respecto de y se va porque nos parece y, de esto con respecto de y me quedaría menos 4y y x, esto se va, y más la derivada parcial de c de iz con respecto de y. Y eso supuestamente tiene que ser igual a la f2. Entonces, si yo me fijo, la f2 es esta función que está acá, ¿sí? La f2 era x cuadrado z menos 4y, y justamente tienen las mismas componentes. Eso que quiere decir que la derivada parcial de la c de iz con respecto de y me da 0. Si la derivada parcial de c y z con respecto de y me da 0, quiere decir que y no estaba involucrada en la expresión de esta función. O más bien dicho, la c de iz era solo una función que dependía de z para que la derivada parcial con respecto de y me dé 0. Como una función que depende de c y z, entonces yo ya sé que la c de iz es c de z. Nuevamente, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que darse la tercera condición, es decir, la derivada parcial de la phi con respecto de z me tiene que dar la f3. Si este es mi phi, donde ahora yo ya sé que la c de iz no depende de y, solo depende de z por la segunda condición, derivo esto con respecto de z, me va a dar x cuadrado por y, más 2zx,
esto no depende de z, así que se hace 0, esto no depende de z, que se hace 0, más esta que solo dependía de z, me sería más c' de z, y eso me tiene que dar la f3. Y la f3 es x cuadrado por y más 2xz menos 2, pero ¿eso qué me quiere decir? Que justamente al simplificar x cuadrado por y con x cuadrado por y, 2izx con 2zx, me quiere decir que la c' de z solo es igual a menos 2. Por lo tanto, si yo integro con respecto de z, ya tengo la c de z. El integrar menos 2 con respecto de z es menos 2z. Por lo tanto, ahí yo ya completo mi expresión c de iz, que en realidad era solo una expresión que dependía de z, que es menos 2z. Entonces, por lo tanto, yo ya tengo una función potencial acá, cuyo gradiente me da justamente la f1, f2, f3, como funciones coordenadas, ¿ven? O sea, sería la x cuadrado y z más z cuadrado x más menos 2y cuadrado x más x menos 2z. Ese vendría a ser justamente mi función potencial. Bien, bueno, sigamos con otro ejemplo. Ahora tengo, por ejemplo, supongamos que yo tengo la función o la diferencial dado por iz d de x más xz d de y más xy d de z. Es decir, tengo la función f1 es la iz, la f2 es la xz y la f3 es la xy. Entonces, para ver si es una diferencial exacta, calculo el rotor. Me fijo si me da el vector nulo. Y sí, ¿no? Al calcular el rotor me da el vector nulo. Fíjense, acuérdense, si yo pongo iz acá, xz acá y xy acá, y ustedes van haciendo, ¿no? Y por la derivada con respecto de y de la f3, que me va a dar x, menos la derivada con respecto de z a la f2 me va a dar x menos x se hace 0, por ejemplo, para la primera coordenada. Para la segunda sería menos j por derivada con respecto de x de la f3, pero con respecto de x me da y, menos la derivada de la f1 con respecto de z, que me va a dar y menos y me da 0, o sea que también me da 0. Y acá, por ejemplo, para la última, está chocada la derivada con respecto de x de la f2, que me da z, menos la derivada con respecto de f1 con respecto de y, que también me va a dar z menos z es 0, o sea que me da 0, 0, 0. Por lo tanto, me da el vector nulo y efectivamente se trata de una diferencial exacta. Entonces, ahora lo que habría que hacer es tratar de calcular la función potencial. Es decir, buscamos una función escalar phi de x y z, tal que el gradiente de esta phi me dé justamente la primera coordenada f1, la segunda f2 y la tercera f3. Pero la primera coordenada, la f1, es justamente la derivada de phi con respecto de x. Es decir, para encontrar la phi habría que integrar la f1 con respecto de x más alguna función que dependa solo de iz, ya que si yo al derivarla con respecto de x vuelvo a recuperar la f1. Entonces la phi de x propuesta es la integral de la f1, que es iz, con respecto de x nada más alguna función que depende de iz. Fíjense en que si yo integro iz de dx de una constante para x, sería izx, más una c de iz. Bueno, pero si este es mi phi, ahora yo la tengo que derivar con respecto de y igualar la f2. Si yo a esto lo derivo con respecto de y, tendría x por z más la derivada parcial de c con respecto de y. Y eso tendría que ser igual a ¿quién? A xz. ¿Eso qué me está diciendo? Y en principio me está diciendo que la derivada parcial de esa función, que solo dependía de iz con respecto de y, es 0. Quiere decir que si yo integro con respecto de y, me va a dar una constante, o en este caso sería una función que solo depende de z, porque si yo tengo una función que solo depende de z, la derivo con respecto de y, eso me da 0. Eso me está diciendo que esta función c de iz solo depende de z. Por lo tanto, hasta el momento tendría que la phi es x y z más una c de z. Pero ahí hago jugar la otra condición. La otra condición es que la derivada parcial de phi con respecto de z tiene que dar la f3. Si yo derivo esto con respecto de z, me da xy, más, bueno, acá hay un error, sería más c' de z. Acá va z, no y. Más c' de z, y esto me tiene que dar igual a la f3, que es xy. Pero eso qué quiere decir, que c' de z vale 0. Pero si c' de z vale 0, quiere decir que c de z es una constante. Y en este caso la constante que se usa es la nula para tener, digamos, una función más sencilla. Entonces la c de z vale 0. Entonces mi phi de xz es justo el producto de las tres variables, x por y por z. Y esa vendría a ser la función potencial que uno está buscando. Bueno, acá tengo otra función que tenemos y de dx más x de dy
por el coseno de xy, ¿sí? Es decir, este coseno de xy está multiplicando tanto a este como a este, se debe distribuir a cada una de las funciones, más d de z, que bueno, tiene como función el 1 nada más. Entonces, esta función tiene como primera coordenada y coseno de x por y, como segunda función coordenada x, coseno de x por y, como tercera función coordenada la constantemente 1. Si uno le aplica el rotor a esto, bueno, nos damos cuenta de tener justamente el vector nulo, por lo tanto, esta función sí tiene una diferencial exacta, y es una diferencial exacta. Habría que encontrar entonces ahora la función potencial correspondiente. O sea, estamos buscando una función phi de x y z tal que el gradiente de esta phi me dé f1, f2 y f3. La derivada parcial de la phi con respecto de x me tiene que dar f1, por lo tanto, si yo integro la f1 con respecto de x, me va a dar la phi, más alguna función que no dependa de x, es decir, una función que solo dependa de las variables z. Entonces, eso es hacer esta expresión que está acá, fíjense, ¿ven? Entonces, justo fíjense en la derivada del seno de xy es el coseno de xy por, aplicando la regla de cadena, me queda por y, si yo derivo con respecto. Entonces quiere decir que esta integral es justamente el seno de xy, más alguna constante que dependa de las otras variables. Y esa vendría a ser como, en un principio, la tentativa función phi de x y z. Ahora hay que ver, de determinar quién es esta c. Bueno, si uso la segunda condición, debo derivar esto con respecto de y, e igualarlo a la f2. Si yo lo derivo con respecto de y, derivada de phi con respecto de y, me quedaría derivada del seno es coseno, y con respecto de y de x por y saldría la x, entonces me quedaría x con coseno de x por y. Más la derivada de esta función con respecto de y. Si uno lo iguala, que tengo esta expresión con esta, me estaría diciendo que la derivada de la c de iz con respecto de y es 0. O más bien dicho, que no depende de y, digamos. Bueno, es decir, que en realidad la c de iz es solo una función que dependía de z. Y hasta el momento, entonces la phi, que es la función potencial, es seno de x por y más c de z. Y lo que ahora tendría que derivar esto con respecto de z para usar la tercera condición e igualar la f3. Si yo lo derivo con respecto de z, como este seno depende de x y una constante, me quedaría solo c' de z. Entonces me está diciendo que c' de z es 1, porque es el valor de la f3. Por lo tanto, si c' de z es 1, quiere decir que c de z es z. Por lo tanto, ahí tendríamos la función potencial, cuyo gradiente me va a dar ese diferencial total, ¿no? Con el gradiente de la phi esta. ¿Bien? Bueno, ahora sí vamos a calcular integrales sobre campos conservativos. Ahora ya más o menos tenemos la idea de cuándo un campo va a ser conservativo. O sea, un campo va a ser conservativo cuando su rotor es 0, es decir, cuando es irrotacional, o bien cuando uno dice existe una función potencial tal que el gradiente de esa función potencial me da esa función vectorial, ¿no? Ahora yo quiero ver cómo lo aplico para calcular integrales de líneas sobre ese tipo de campo. Por ejemplo, supongamos que me dan esta, integrar la función x de dy más y de dx, es decir, la integral sobre un campo vectorial, sobre la curva C o sobre el contorno C, donde el contorno C justamente es la frontera del rectángulo 0,1 por 0,1, es decir, es el segmento que une el 0,0 con el 0,1, con el 1, con el 1,1, con el 1,0 y con el 0,0 nuevamente, ¿sí? La curva es la frontera del cuadradito ese, producto cartesiano 0,1 por 0,1. En este caso tenemos que la expresión x de dy más y de dx es una diferencial exacta, ¿sí? ¿Por qué? Porque se cumple que la derivada de la p con respecto de y, que vendría a ser la derivada de p con respecto de y, en este caso tengo que la p es y, acuérdense siempre el orden es p de dx más q de dy, o sea que acá está cambiado el orden de los sumandos. La derivada de la p con respecto de y es 1, es lo mismo que la derivada de q con respecto de x, que da 1, por lo tanto se trata de una diferencial exacta. Como es una diferencial exacta, ¿qué es lo que va a pasar?
la integral de línea del teorema fundamental me dice que la integral de línea sobre una diferencial exacta no depende de el camino o la curva elegida que une dos puntos. Y que en particular, cuando estamos ante curvas cerradas, la integral de línea sobre un contorno cerrado vale siempre 0. Y eso es lo que pasa acá. Esta integral, al ser sobre una diferencial exacta, es independiente de la trayectoria. Y como estoy ante una curva cerrada contenida en el dominio del campo, que en este caso es todo R2, el valor de esta integral es 0. O sea que esta integral es 0 justamente por ese teorema fundamental de las integrales curvilíneas sobre campos conservativos. ¿Sí? Sobre un campo conservativo, la integral no depende del camino elegido para unir dos puntos, y en particular sobre contornos cerrados, la integral va a dar 0. Y es este el caso. ¿Sí? Entonces ya directamente se sabe que esta integral tiene como valor 0. Bien. Ahora vamos con este otro campo. Supongamos tengo la integral sobre un contorno C de, vendría a ser, si uno separa el denominador, tendría 1 sobre x más y, diferencial de x, más 1 sobre x más y, diferencial de y. Y en este caso el contorno C es la porción de parábola igual a x cuadrado que une los puntos, un medio, un cuarto, y el 1, 1. Ahí como se grafica, fíjense, esta es la porción de la parábola que une cuando x vale un medio, y vale un cuarto, y cuando x vale 1, vale 1. Y la curva es la y igual a x cuadrado. Bueno, esta expresión, así como está escrita, 1 sobre x más y de dx más 1 sobre x más y de dy, es una diferencial exacta. ¿Por qué? Bueno, siempre que x más y sea distinto de 0, ¿no? O que x distinto de menos y, porque si no, estaría anulado el denominador, sino el dominio. Entonces, tomando como p de x y 1 sobre x y, la derivada de p con respecto de y me daría menos 1 sobre x más y cuadrado, que es lo mismo que la derivada de q, que es 1 sobre x más y con respecto de x. Por lo tanto, efectivamente se trata de una diferencial exacta. Por ser una diferencial exacta, ¿sí? Yo directamente para calcular la integral puedo calcular su función potencial y luego evaluar en los extremos, el extremo final menos el extremo inicial, ¿sí? Entonces habría que calcular una función potencial. Acuérdense, siempre que estamos integrando sobre campos conservativos, la integral no depende de la curva elegida para unir los dos puntos. En este caso particular no depende de la parábola. Directamente es la función potencial en el extremo final menos la función potencial en el extremo inicial de la curva. Entonces por eso uno ahora acá va a calcular la función potencial. Es decir, una función potencial es aquella cuyo gradiente me va a dar justamente esa función vectorial con las funciones componentes p de x y q de x y. Entonces, la phi va a ser la integral de, esta vendría a ser la p de x y de dx, ¿sí? Más alguna función que depende de y. ¿Por qué? Porque bueno, si uno la deriva con respecto de x, bueno, en realidad creo que es la q, ¿no? Sí, es la q de x y de dx, más, no, esta es la p, muy bien, sí. D de x más la constante. Claro, porque acuérdense que yo estoy verificando que la derivada parcial de la phi con respecto de x es p de x, la derivada parcial de la phi con respecto de y me dé el q de x y. Entonces, la integral de esta con respecto más alguna función que depende de ella. Esto me da el logaritmo del módulo de x más y, más alguna función que depende de y. Bueno, ahora, esta es la phi de x y, si yo la derivo con respecto de y, me tiene que dar lo mismo que la q, perdón. Si yo derivo con respecto de y, me daría 1 sobre x más y nuevamente, derivar con respecto de y, más c' de y. Y eso tendría que ser igual justamente a la q de x y, pero la q de x y es 1 sobre x más y, por lo tanto me está diciendo que la c' de y es 0. Si yo la integro con respecto de y, me quiere decir que la c de y es una constante, y elijo la constante 0, que es la más práctica. Entonces, la función potencial en este caso es el logaritmo del módulo de x más y. Entonces la integral sobre el contorno, fíjense, no me importa que el contorno parametrizarlo, nada, solo basta evaluar la función potencial en el extremo final menos en el extremo inicial. Fíjense, en el extremo final es el 1, 1, entonces sería el logaritmo de 1 más 1, el logaritmo de 2, menos el logaritmo del extremo inicial, que sería el logaritmo de un medio más un cuarto, que son 3 cuartos, ¿sí?
Y eso me daría la diferencia del logaritmo de 2 menos el logaritmo de 3 cuartos, bueno, el logaritmo de 8 tercios, y esa vendría a ser el valor de la integral. Bien, entonces fíjense, acá estamos usando también el teorema fundamental, ese que me dice que si estoy ante campos conservativos, la integral es independiente de la trayectoria y solo es la diferencia de los extremos inicial y final. Bueno, ahora tenemos esta otra integral. Fíjense en que este es para funciones de R3 en R, ¿no? De R3 en R3 tengo una diferencial dada por, bueno, X por Y de X más Z por X de Y más X por Y de Z sobre X y Z. Si yo distribuyo el denominador, acá el IZ se va con el IZ, me quedaría 1 sobre X, acá me quedaría 1 sobre Y, acá me quedaría 1 sobre Z, cada uno con su respectivo diferencial. Y el contorno C es el camino del primer octante que une el 1, 1, 1 con el 2, 2, 1 cuarto, ¿sí? Bueno, el campo a integrar en este caso sería justamente, fíjense, dividiendo el denominador, me quedaría 1 sobre X, 1 sobre Z, 1 sobre Y, perdón, y 1 sobre Z como tercera función componente, siempre que el X y Z sean distintos de 0, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. En este caso se cumple que el rotor de esta función me da 0 en el primer octante, por lo tanto, efectivamente se trata de una función de un campo conservativo, ¿bien? Se trata de una diferencial exacta, es decir, 1 sobre X de dx más 1 sobre y de y más 1 sobre z de z, es una diferencial exacta, por lo tanto va a existir la función potencial. Entonces hay que buscar una función potencial cuyo gradiente me dé esa función vectorial que está acá. Pero entonces sería la derivada de la phi con respecto de x. Entonces, para integrar la phi, digo que la phi va a ser la integral de esa, 1 sobre x de dx, más alguna función que depende de iz. Pero la integral de 1 sobre x es el logaritmo del módulo de x, más alguien que depende de iz. Bueno, y si yo derivo esto con respecto de y, me tendría que dar la f2, ¿sí? Pero derivar esto con respecto de y, la derivada del logaritmo de x con respecto de y me da 0, entonces me quedaría c' de iz igual a 1 sobre i, ¿sí? Entonces, si la la derivada de c con respecto de i me da 1 sobre i, quiere decir que la c de iz es 1 sobre i d de i más alguna función que depende de z. Pero la integral de 1 sobre i de i me da el logaritmo de i más c de z. Y ahora hacemos interactuar la última condición, ¿sí? Que la derivada de la phi con respecto de z me tiene que dar esta función que está acá. Pero la derivada de la phi con respecto de z es justo la c' de z, ¿sí? Porque hasta el momento tenemos en la phi, tenemos logaritmo de x más esta función que ahora yo sé que es logaritmo de y más c de z. Por lo tanto, la phi' de z, logaritmo de x con respecto a z de 0, más logaritmo de y con respecto a z de 0, me quedaría más c' de z, es la derivada de phi con respecto a z, eso me tiene que dar 1 sobre z. Por lo tanto, la c de z es logaritmo del módulo de z. Por lo tanto, la phi de x y z es logaritmo del módulo de x, más logaritmo del módulo de y, más logaritmo del módulo de z, es decir, el logaritmo del producto de x y z. Y ahora calcular, ya que tengo la función potencial, calcular la integral de estas diferenciales, justamente esa función potencial evaluada en el extremo final menos en el extremo inicial. Por lo tanto, me quedaría en el logaritmo de 2 por 2 por 1 cuarto, que es logaritmo de 1, que es 0, menos logaritmo de 1, 1, 1, que es 0, logaritmo de 1 menos logaritmo de 1 es 0, es decir, la integral vale 0. Bien. Ahora tenemos otra diferencial, fíjense en que ahora no me dicen la curva, sino me dicen los extremos, que une el extremo 2, 0, 0 con el 1, 2, 3, y la diferencial es x de dx, y de dy, z de z, que ya habíamos probado que cumplía con rotor de esa función, si yo tomo como f de x y z, la x y z cumple con su rotor es 0, por lo tanto es una diferencial exacta. Y la función potencial de la cual deriva es esta, fíjense, ahora ya puede practicar, ustedes chequen, esta tiene que ser la x, tiene que ser la derivada parcial de la phi con respecto de x, por lo tanto la phi es la integral de x más alguna función de iz, y la integral de x es x cuadrado sobre 2, ¿sí?
más alguna función que depende de z. Si uno la deriva y así va haciendo el mismo enganchado que hicimos en el ejemplo anterior, vamos a encontrar que la función potencial es justo un medio de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Por lo tanto, la integral es esa función potencial evaluada en el extremo final menos el extremo inicial. O sea, evalúo en 1, 2, 3, que sería 1 cuadrado 1, más 4, más 9, me quedarían 14, por un medio, menos, y en 2, 0, 0, que me quedaría 4, me quedaría justo 5, el valor de la integral. ¿Bien? Bueno, acá tenemos un ejemplo más. La integral que une los caminos, que une los vértices 0, 1, pi sobre 2, con el pi 0, pi sobre 2, de la función coseno de x de dx, más seno de z de dz. Fíjense, no aparece el diferencial de y, por lo tanto a ella le corresponde una función coordenada nula. Es decir, yo voy a tener el campo f barra xz dado por coseno de x, que es el que multiplica de dx, 0, que no aparece el diferencial de y, y seno de z, que es con el de z. Bueno, y hay que ver que si este cumple con el rotor 0, y efectivamente su rotor me da 0 en R3, por lo tanto se trata de una diferencial exacta. Y habría que encontrar una función potencial cuyo gradiente me dé esta función. Fíjense en que esta es la función potencial, pero bueno, acá ya está dada. Ustedes tienen que efectivamente calcularla, ¿no? Así con el procedimiento de ir integrando, como lo tenemos en los ejemplos anteriores. Entonces, esta es la función potencial, por lo tanto, su integral, la integral que une estos dos puntos, básicamente es esa función potencial evaluada en los extremos, el extremo final menos el extremo inicial. Entonces, seno de pi que vale 0, menos coseno de pi sobre 2 que vale 0, me queda 0 menos 0 es 0. O sea que es el valor de la integral. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a demostrar el ejemplo de que por qué a veces es importante el tema del dominio en el cual están definidas esta función potencial, porque, bueno, a veces también, o la función vectorial tiene que estar definida sobre dominios simplemente conexos, y las curvas tienen que estar contenidas en ese dominio, porque si no lo están, no se define bien o no se calcula o bien no está definida la integral. ¿Bien? Perfecto. Bien. Veamos. Me piden calcular esta integral de este campo vectorial, que en este campo es un campo vectorial de R2 en R2. ¿Sí? Bueno, tengo el primera componente es 2x sobre x cuadrado menos y cuadrado, y la segunda componente, o sea, este vendría a ser el p de x, y este vendría a ser el q de x, es menos 2y sobre x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, calcula esta integral para cada una de las siguientes trayectorias. Primero me dan la trayectoria x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿sí? Que fíjense en una circunferencia. Pero fíjense que este campo, el campo está dado por, bueno, como decía, estas funciones, 2x sobre x cuadrado menos y cuadrado, y bueno, acá puedo bajar el signo menos para abajo, es 2y sobre menos x cuadrado más y cuadrado. Fíjense que este campo no está definido para todo xy, sino que está definido para todo R2, salvo las rectas x igual a y, o bien y igual a menos x, porque es donde el denominador se anula. Es decir, el campo está definido en todo el plano, salvo en estas líneas de puntos que hay que excluir, ¿no? Es decir, la recta y igual a x o la y igual a menos x, ahí no está definido el campo. Fíjense en el problemita de que acá yo quiero integrar sobre una curva que atraviesa el campo sobre el cual no está definido. Es decir, por acá sí está definido el campo, pero acá justo no. Acá sí está definido el campo, acá no, acá está así definido el campo, en este punto no. O sea, hay 4 puntos que toca la curva en donde no está definido el campo, que es justamente el corte con esas rectas x igual a y o x igual a menos y. Así que ahí vamos a tener problemitas con la integral. Bien, veamos cómo nos quedaría, bueno, fíjense en que si yo trato de parametrizar y hacer, de integrar directamente con la parametrización de la curva x cuadrado más y cuadrado, una forma es hacer x igual a coseno de tita o coseno de t, e igual a seno de t, y t variar de 0 a 2pi. Entonces fíjense en cuando yo reemplazo
El diferencial de x, ahí voy a tener seno, el diferencial de y voy a tener, perdón, el diferencial de x es menos seno y el diferencial de y es coseno. Pero si yo hago 2x por 2x de dx, me quedaría 2 por coseno por menos seno, me quedaría menos 2 coseno sobre seno. Y el otro 2i, me quedaría 2 seno por el, perdón, 2 seno por el d de i, que es coseno, me quedaría también negativo. Entonces fíjense, en acá de última tendría esta expresión, integral de 0 a 2pi de menos 4 seno de t coseno de t sobre coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t. Que fíjense justamente, bueno, acá podría usar una identidad, coseno cuadrado de coseno de 2t, y me quedaría menos 2 veces la tangente de 2t de dt, ¿sí? Sacando el menos 2 para afuera. Acá también 2 por seno por coseno es seno de 2t, me queda tangente de 2t. Pero ¿qué pasa? Esta tangente de 2t no está acotada de 0 a 2pi. ¿Por qué? Porque acá en este que está acá toca el pi sobre 4, pertenece a este intervalo, y en pi sobre 4 tendría tangente de pi sobre 2. Y en tangente de pi sobre 2 esto se hace infinito. Por lo tanto, esta expresión de función no está acotada en esto, por lo tanto la integral no va a dar un valor finito, sino que la integral va a diverger, ¿sí? Porque la función no está acotada ya de por sí en ese intervalo de integración. Justamente es el problemita que tenemos aquí, ¿ven o no? Que acá son puntos en donde el coseno es igual al seno, por lo tanto acá esta expresión se va a ser cero indefectiblemente en esta región del integrando, ¿sí? Del dominio, por lo tanto, ahí no voy a poder calcular la integral. Ahora, fíjense en acá sí. Si yo tengo que integrar sobre este camino, que es la circunferencia con centro cuando x vale 0 y vale 2, y radio 1, eso no toca, digamos, donde la función no está definida. Y de nuevo, como este sí se trata de un campo conservativo, ¿por qué se trata de un campo conservativo? Porque tiene diferencial exacta. La derivada parcial de P con respecto de I me da esta expresión, que es lo mismo que la derivada parcial de Q con respecto de I. ¿Sí? Y esta es una curva cerrada y la integral es independiente de la trayectoria. Entonces la integral sobre una curva cerrada me va a dar 0. Entonces en este caso, sobre este contorno, esa integral sí vale 0. ¿Sí? La integral de esta función sobre ese contorno sí vale 0. Fíjense en que el contorno sí está definido y no atraviesa las regiones donde la función no está definida. ¿Sí? Bien, veamos esta otra parte. Supongamos que el contorno ahora es x cuadrado menos 1, que es la mitad de una parábola, la porción de una parábola que une el punto menos 1, 0 con el 1, 0. Bien, pero fíjense en que sí atraviesa dos puntos donde la función no está definida. Nuevamente, si uno parametriza la parábola, supongamos la igual a x cuadrado menos 1, como que si yo a x le digo t, y vale t cuadrado menos 1, y t pertenece al intervalo de menos 1 a 1, y trato de resolverla reemplazando la parametrización, y acuérdense acá, el diferencial de x va a valer 1, y el diferencial de y va a valer 2t. Entonces, si uno reemplaza las expresiones, obvio, x tomo como t, y como t cuadrado menos 1 me queda este polinomio. Pero fíjense en el denominador, esta expresión del denominador se anula en los puntos 3 más menos raíz de 5 sobre d. Por lo tanto, y uno de esos puntos, el 3 menos raíz de 5 sobre 2, está dentro de este intervalo, ¿se entiende o no? Por lo tanto, la integral es divergente porque estaría en un punto de t en la cual se anularía el denominador, por lo tanto esta integral no existe, es una integral divergente. Y justamente el problema es ese, de que está atravesando zonas en que la función no está definida. Sin embargo, por ejemplo, veamos esta curva une una porción de parábola x igual a y cuadrado más 1, que une los puntos 2 menos 1 con el 2, 1, bien, y en este caso sí está contenida en donde la función sí está definida, en el dominio en el que sí está definida, bien. Y acá también, bueno, esta función ya sabíamos que está contenida en una región simplemente conexa, justamente, ¿ve? Y por tanto la integral independiente de la trayectoria. Lo que se hace es calcular la potencial, y bueno, ya sabemos cómo calcular la potencial, acá estoy integrando la p de x de dx,
más alguna función que depende de y, me va a dar este logaritmo. Y por lo tanto, si yo derivo ahora esta función phi con respecto de y, me tiene que dar igual a la q de xy, que es esta parte de función, por lo tanto la c' de i vale 0, y por lo tanto la c de i vale 0. Bien, entonces yo acá tendría lo que se llama la función potencial, entonces la función potencial en el extremo final, menos la función potencial en el extremo inicial. Y ese justo me quedaría, qué casualidad, logaritmo de 3 menos logaritmo de 3 me da 0 en este caso, ¿sí? En este caso me da 0, pero no necesariamente pasa eso, ¿no? Bien. Bueno, tenemos dos ejemplitos más, y ahí ya terminamos. Me dice calcular la integral de x sobre x cuadrado más y cuadrado, más y sobre x cuadrado más y cuadrado diferencial de y para cada una de las siguientes trayectorias. Fíjense en que esta función no está definida en el 0, 0, ¿no? Porque es donde se une el denominador. Es decir, está definida en un simplemente conexo, pero la trayectoria en este caso toca puntos donde la función está definida. Es decir, donde la trayectoria es la recta y igual a 2x menos 1, que une del 0, 1 al 1, 1. En este caso es una diferencial exacta, si se trata de una diferencial exacta, y la función potencial de la cual deriva es un medio del logaritmo de x cuadrado más y cuadrado, es muy parecido al ejemplo anterior. Entonces en este caso, la integral es dependiente de la trayectoria, y en toda esta región simplemente conexa que no tenga el 0, 0, y por lo tanto la integral es esa función potencial en el extremo final menos en el extremo inicial. O sea, me quedaría un medio de logaritmo de 1 más 1 que es 2, menos un logaritmo de 1, menos un medio de logaritmo de 1 que vale 0, por lo tanto me queda un medio de logaritmo de 2. Ahora, si quiero integrar en la curva x cuadrado más y cuadrado igual a 1, que ese, por ejemplo, es una curva que rodea al origen, esta circunferencia rodea al origen, que no pertenece al dominio, así que esta trayectoria no está en una región simplemente conexa del dominio, por lo que hay que calcularlo, hacer el cálculo directo parametrizando. Fíjense que si yo parametrizo la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 1, como que x igual a coseno de t igual a seno de t con t de 0 a 2pi, justamente por la expresión, acá x voy a poner coseno, y acá el d de x, que sería menos seno, tendría coseno menos seno sobre 1, y acá tendría i, que es el seno, por d de i, que es el coseno, o sea, más seno por coseno, o sea, acá tengo una diferencia que se hace 0. Entonces tendría el integrando de 0 a 2pi de 0 de dx, y esto me da 0, efectivamente. Fíjense que acá no puedo aplicar esto de que la integral sobre un contorno cerrado da directamente 0. ¿Por qué? Porque estoy en una trayectoria que no está en una región simplemente conexa. ¿Por qué? Porque justamente el 0, que no está definido en la función, forma un hueco, hace un hueco del dominio, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo un dominio que no es simplemente conexo. Y por eso es que hay que calcularlo parametrizando. Porque si fuese simplemente conexo, ya directamente, y este sería un contorno cerrado, la integral daría 0, pero en este caso da 0 no por ese hecho, sino por el hecho de usar una parametrización. ¿Bien? Bueno, chicos, acá me dice que me quedan 2 minutitos, pero bueno, eso es todo lo que yo les quería mostrar para hoy. Y lo que le quería preguntar era si era posible, bueno, no sé, ustedes respóndanme por WhatsApp, por un chat, si mañana a la mañana podrían estar un ratito, por lo menos supongamos de 11 a 12, mañana miércoles, ya el jueves no porque es feriado, mañana miércoles, por ejemplo, podría ser de 11 a 12, para ver la última parte, que sería la aplicación del teorema de Green en el plano, que es los últimos ejercicios del práctico 7. No sé si les parece, yo preparo unas diapositivas cortitas, con bastantes ejemplos, como para que apliquen el teorema de Green en el plano. No sé si les parece bien. Así, ya con eso, con lo de mañana a la mañana, ya terminaríamos nosotros el práctico y ya terminaríamos la práctica. Así ya empezamos con las consultas nada más para las vacaciones, cuando volvamos de las vacaciones. Perfecto, me dice Joana, que no tiene problemas, Jonathan, que no tiene problemas. No sé qué le parecen a ustedes, Nico, Janet. Bien, Patricia también me dice que no hay problema.
Bien, entonces quedamos para mañana a las 11. Yo le voy a estar pasando, qué sé yo, 10:30, le voy a pasar un link para que hagamos la parte de el teorema de Green en el plano, y con eso ya terminamos todos los ejemplos y toda la práctica del práctico 7. ¿Ok? Bueno, chicos, dejamos ahí, ya con esto terminamos por hoy. Voy a subir las diapositivas estas más enseguida en la plataforma, así ya tienen para consultar varios ejercicios para que puedan avanzar la parte